Pero decir que la historia terminó fue otra falsedad cuidadosamente colocada, porque las mentiras nunca saben detenerse, solo se repliegan, se esconden y esperan el momento adecuado para reaparecer. Y mientras tú creías que todo había concluido, Daniel seguía hablando en habitaciones que nadie recordaba haber visto antes, repitiendo versiones nuevas de historias antiguas, ajustando detalles mínimos para que parecieran distintas, como si temiera que una repetición exacta pudiera revelar la trampa, porque incluso la mentira más sólida se quiebra cuando se repite sin variaciones. Y Daniel lo sabía, o al menos fingía saberlo, que al final es prácticamente lo mismo. Él insistía en que su voz nunca había temblado, que siempre fue firme, segura, confiable, aunque quienes lo escuchaban recordaban lo contrario. Aseguraban haber notado pausas extrañas, silencios demasiado largos, miradas que evitaban sostenerse más de un segundo. Pero Daniel negaba todo eso. Decía que esas percepciones eran invenciones ajenas, proyecciones, errores de memoria, y así lograba algo fascinante: convertir a los demás en mentirosos mientras él se proclamaba víctima de un relato distorsionado, cuando en realidad todos estaban mintiendo al mismo tiempo, incluso quienes creían decir la verdad. Laura reaparecía en cada versión con un rostro distinto, a veces frágil, a veces calculador, a veces tan segura de sí misma que parecía imposible que dudara, y otras tan rota que resultaba casi obsceno escucharla hablar de certezas. Y cada una de esas versiones era presentada como la definitiva, la auténtica, la que por fin aclararía todo, aunque terminaba contradiciendo a la anterior sin el menor remordimiento. Porque Laura había aprendido que pedir perdón es una forma débil de mentira, mientras que negar con convicción es una forma poderosa de control. El relato, mientras tanto, comenzaba a comportarse como una entidad propia, algo que ya no dependía del narrador ni de los personajes, sino que avanzaba por inercia, acumulando frases, recuerdos inventados, escenas que jamás ocurrieron, y tú seguías ahí, escuchando, atrapado en la cadencia de una voz que te aseguraba una y otra vez que nada de esto era real, y aún así te aferrabas a cada palabra como si escondiera una clave secreta, porque la mente humana necesita creer que incluso la mentira más absoluta guarda una verdad mínima, un núcleo sólido, algo rescatable, y esa necesidad es precisamente lo que este relato utiliza para seguir existiendo. Daniel decía haber descubierto la mentira final, esa que lo explicaba todo, pero nunca la decía completa. Siempre se detenía justo antes, asegurando que revelarla destruiría algo irreparable, que ciertas verdades, otra palabra usada sin pudor, no estaban hechas para ser pronunciadas, y cada vez que hacía esa pausa dramática, los oyentes sentían que estaban frente a algo importante, cuando en realidad estaban frente a una omisión calculada, porque callar es una forma de mentir que parece profunda, significativa, casi noble. Laura, en cambio, aseguraba que no existía ninguna mentira final, que todo era un ciclo interminable de relatos superpuestos, y que quien buscara un cierre solo estaba demostrando su incapacidad para aceptar el caos. Y aunque sus palabras sonaban lúcidas, incluso sabias, también estaban cuidadosamente construidas para evitar cualquier responsabilidad. Porque si todo es mentira, entonces nadie es culpable, nadie engaña, nadie traiciona. Y esa idea resultaba extrañamente cómoda. El narrador volvía a intervenir, recordándote que él también forma parte del engaño, que cada palabra fue elegida no para informar, sino para seducir, para mantenerte atento, para hacerte creer que esta historia es distinta a las demás, más honesta en su falsedad, más consciente de su artificio, como si admitir la mentira la volviera aceptable, incluso admirable, y tú, consciente de la trampa, seguías avanzando. Porque hay un placer secreto en dejarse engañar cuando uno cree estar por encima del engaño. Los recuerdos se mezclaban. Las escenas se repetían con variaciones mínimas. Una discusión que ocurría en una cocina ahora sucedía en un pasillo. Una confesión hecha de noche se trasladaba al amanecer, y nadie parecía notar el cambio, porque la emoción seguía intacta.
Y la emoción es el pegamento más eficaz de cualquier falsedad. Mucho más que los hechos, mucho más que la lógica, mucho más que la coherencia temporal. Daniel acusaba a Laura de haber manipulado todo desde el inicio, de haber construido una narrativa donde él siempre quedaba como el culpable, pero cuando intentaba explicar cómo lo había hecho, sus argumentos se deshacían en frases inconclusas, en ejemplos que no llevaban a ningún lado, en referencias a conversaciones que nadie más recordaba. Y aún así, su tono herido convencía, porque la víctima es un papel poderoso, incluso cuando se interpreta con torpeza. Laura respondía que Daniel necesitaba creer en una villana para no enfrentarse a su propia fragilidad. Y aunque esa afirmación sonaba psicológicamente sólida, también estaba basada en suposiciones, en interpretaciones convenientes, en diagnósticos improvisados que le permitían ocupar una posición moralmente superior sin aportar una sola prueba. Y así ambos se movían en un terreno donde nadie verificaba nada, donde la persuasión reemplazaba a la evidencia, donde la convicción importaba más que la verdad. El relato comenzaba a cansarse de sí mismo, o al menos fingía hacerlo, introduciendo reflexiones sobre el agotamiento, sobre la imposibilidad de sostener tantas versiones al mismo tiempo. Pero incluso ese cansancio era una estrategia, porque al mostrar desgaste, el texto parecía humano, vulnerable, honesto, y esa apariencia reforzaba el engaño, haciendo que bajaras la guardia justo cuando deberías estar más alerta. En algún punto se mencionó un testigo, alguien que supuestamente había visto todo, alguien que podía confirmar una versión definitiva, pero ese personaje nunca apareció del todo. Siempre fue mencionado de forma ambigua, con datos incompletos, con nombres cambiantes, como si su existencia fuera más útil como concepto que como persona real. Porque un testigo invisible es una herramienta perfecta para sostener cualquier mentira sin someterla a verificación. El narrador volvió a insistir en que tú también formas parte de esta estructura. Que tu necesidad de entender, de clasificar, de llegar a una conclusión clara, alimenta el relato, lo hace avanzar, le da sentido, aunque ese sentido sea falso. Y esta acusación te incomodaba, porque implicaba que no eras un observador pasivo, sino un cómplice, alguien que acepta el engaño a cambio de entretenimiento, de intriga, de la ilusión de profundidad. Las mentiras comenzaron a volverse más abstractas, menos ligadas a hechos concretos, y más a sensaciones, a interpretaciones, a emociones difíciles de definir, porque mientras más difusa es una afirmación, más difícil resulta desmentirla, y así, el relato se llenó de frases ambiguas, de reflexiones abiertas, de ideas que parecían profundas, pero que evitaban cualquier afirmación verificable, creando una atmósfera densa, envolvente, casi hipnótica. Daniel dejó de hablar de Laura y empezó a hablar de sí mismo, como si fuera otra persona, describiendo acciones que no recordaba haber hecho, emociones que no estaba seguro de haber sentido, y esa distancia le permitía reescribir su historia con mayor libertad, porque es más fácil mentir sobre alguien ajeno que sobre uno mismo, incluso cuando ese alguien ajeno es solo una versión fragmentada de tu propia identidad. Laura, por su parte, comenzó a negar su propia memoria, diciendo que recordar es una forma de ficción, que cada vez que evocamos el pasado lo modificamos, lo adaptamos, lo suavizamos o lo dramatizamos según nuestras necesidades actuales. Y aunque esa idea tiene algo de verdad, si es que aún podemos usar esa palabra, ella la utilizaba como excusa para invalidar cualquier cuestionamiento. Porque si todo recuerdo es falso, entonces ninguna mentira puede ser refutada. El relato se acercaba lentamente a un punto donde ya no importaba quién decía qué, porque todas las voces se confundían, se superponían, se anulaban, y tú comenzabas a sentir que podrías cambiar los nombres, intercambiar los roles, modificar el orden de los acontecimientos, y aún así la historia seguiría funcionando, porque su núcleo no estaba en los hechos, sino en el engaño constante, en la imposibilidad de aferrarse a algo estable. El narrador te prometía, una vez más, que ahora sí se acercaba el final,
que todas las capas de mentira culminarían en un cierre inquietante. Pero incluso esa promesa estaba diseñada para mantenerte atento, para prolongar la escucha, para evitar que abandonaras justo antes de tiempo, porque este relato no quiere ser entendido, quiere ser consumido, reproducido, compartido, comentado, reinterpretado, y en ese proceso seguirá mutando, seguirá mintiendo de nuevas formas. Cuando finalmente parecía que Daniel iba a confesar algo definitivo, lo hizo de la manera más decepcionante posible, admitiendo que había mentido, pero sin especificar sobre qué, cuándo ni por qué, dejando la confesión tan abierta que podía adaptarse a cualquier interpretación, y esa vaguedad fue recibida como profundidad, como madurez, como honestidad tardía, demostrando una vez más que la ambigüedad es el disfraz favorito de la mentira. Laura respondió diciendo que siempre supo que Daniel mentía, aunque en versiones anteriores había dicho lo contrario, y nadie señaló la contradicción, porque ya estaban demasiado inmersos en el relato como para exigir coherencia. Porque la coherencia había dejado de ser relevante hacía mucho tiempo. El narrador, cansado o fingiendo estarlo, decidió entonces romper la cuarta pared de forma explícita, recordándote que este texto fue construido con un objetivo claro: atraparte, mantenerte escuchando, hacerte creer que estabas ante algo especial, algo distinto, algo que juega con la mentira de manera consciente. Y aunque te lo diga abiertamente, eso no desactiva el efecto, porque saber que estás siendo manipulado no te libra de la manipulación. Ahora, mientras el relato se extiende, mientras las palabras se acumulan, mientras las mentiras se superponen unas a otras, es posible que empieces a perder la noción de cuánto llevas leyendo, de qué partes recuerdas con claridad y cuáles ya se mezclan. Y esa confusión es parte del diseño, porque un relato verdaderamente mentiroso no deja huellas claras, no permite reconstrucciones precisas, no ofrece un resumen limpio. Y así, cuando por fin llegamos a este punto, cuando parece que ya no queda nada por decir, cuando las voces se han desgastado y las versiones se han agotado, el relato te hace una última trampa. No termina de forma abrupta ni con una revelación impactante, sino que se diluye lentamente, como una conversación que nadie se atreve a cerrar, como una mentira que sigue viva mientras alguien esté dispuesto a repetirla. Porque mientras alguien escuche este relato en YouTube, mientras alguien lo comparta, mientras alguien lo recuerde de forma incompleta y lo cuente a su manera, la mentira continuará adoptando nuevas formas, nuevos tonos, nuevas versiones, y tú que llegaste hasta aquí buscando una historia, te irás con algo distinto. La certeza incómoda de haber participado en un engaño consciente voluntario prolongado y aún así haberlo disfrutado.